En la mesa tenemos a el compañero Emiliano Salguero de la Mesa de Trabajo de Derechos Humanos, que es también anfitrión, en este caso, que es docente de casa, 8 años como yo, a la compañera Cintia Frencia, delegada departamental de UPC Capital, y a Franco Bocoski, secretario general de la gloriosa y recuperada UPC Capital. Entonces, bueno, yo soy Carlos Moreno, titular de la cátedra Argentina 2, y la manera en la que lo hemos pensado es la siguiente, o sea, yo voy a hacer una introducción lo más corta posible, muy cortita, sobre lo que significa la lucha del pueblo palestino en un marco general. Después Emiliano va a desarrollar en 10, 15, pueden ser 20 minutos, Cintia lo mismo, después Franco va a hacer un comentario al final de eso y abrimos el debate. La idea es que sea así, si alguien quiere intervenir en el medio, no hay ningún inconveniente, si lo ven como necesario. Pero más o menos ese sería el planteo. Miren, cuando yo pensaba cómo presentar esto y cómo darle una perspectiva y conceptualizarlo en función de un contexto histórico y de un contexto internacional, se me ocurrió, o más bien tomé noción de que es muy importante entender que la lucha del pueblo palestino forma parte indisoluble de un gran proceso que es el proceso de la Revolución Árabe. O sea, la lucha del pueblo palestino básicamente, fundamentalmente, es una lucha por la autodeterminación nacional. Entonces, en ese marco, en el marco de entender que es una lucha de un pueblo por su autodeterminación nacional, esto tiene muchas implicancias, porque nos remite históricamente a tratar de entender cómo ha surgido y cómo se ha desarrollado la problemática del Medio Oriente, nos permite ver cuáles son las claves o las encrucijadas con las otras poblaciones de ese territorio del planeta, nos permite entender en los marcos del imperialismo qué es la lucha de un pueblo por su autonomía, por la autonomía nacional. Porque ahí podemos entrar a mirar cuáles son las características de una sociedad de clases, de un mundo bajo la dominación imperialista, qué características tiene la lucha por la autodeterminación nacional. Si nosotros hacemos un recorrido histórico que podemos hacer cualquiera de los que estamos acá y que nosotros lo desarrollamos en las cátedras, bueno, la lucha por la independencia nacional del siglo XIX tiene una característica y la lucha del siglo XX tiene otra característica y en el siglo XXI tiene otra característica. Entonces, me parece que ese es el marco central en el cual uno, por lo menos yo, me planteé introducir este problema. Y en ese marco, hoy sale la noticia, que es muy importante, de que Netanyahu ha dicho que tiene que bombardear. Y hace un par de semanas atrás, Trump plantea, cansado y todo lo demás, frente a Milei, que se sienta ahí a mirarlo, plantea bueno, que debe haber un acuerdo de paz. No hay un acuerdo de paz, no es paz lo que plantea Trump, es otra cosa, tiene que ver básicamente con el rediseño del mapa del Oriente Medio, tiene que ver con los negocios capitalistas que trae la destrucción de Palestina, y tiene que ver con otra cosa que no voy a desarrollar ahora, porque calculo que mis compañeros lo van a desarrollar, tiene que ver con la enorme resistencia del pueblo gazatín. O sea, hace 2 años lo están reventando y no lo pueden reventar. Y tienen que ir a una negociación pérfida como la negociación que están planteando. Entonces, bueno, ¿cómo surge esto? ¿Qué es el mapa del Medio Oriente que nosotros hablamos? ¿Qué es Jordania, Irak, el Líbano, Palestina, Yemen, Arabia Saudita, Egipto? Es un territorio que a comienzos del siglo XX estaba bajo el dominio del Imperio Turco. Ese territorio estaba bajo el dominio del Imperio Turco en el marco de la Primera Guerra Mundial y
se había desarrollado como provincias turcas, y en esas provincias turcas existían reyesuelos, señores feudales, burguesías del lugar, que colaboraban con ese imperio que tenía dominada esa porción de lo que nosotros conocemos como el Oriente Medio, que es una denominación para tener en cuenta, digamos, la perspectiva de la colonialidad del saber, una cuestión para ver por qué el Oriente Medio y todo lo demás. Pero digo, entonces ahí, en la Primera Guerra Mundial, Francia y Gran Bretaña tienen la necesidad de destrozar al Imperio Otomano, y en ese destrozo fomentan sobre los pueblos de ese territorio un apoyo a una independencia. Pero en el medio de eso, en el año 1911, establecen un acuerdo que se llama el Acuerdo Sykes-Picot, que es un acuerdo entre el cual Inglaterra y Francia se reparten los territorios. Y en esa repartida de territorio, para no hacerla larga, porque la idea es no hacerla larga, tienen que tocarme y decírmelo, en ese territorio, en el año 1917, Palestina queda bajo el dominio de Gran Bretaña. En el mismo año se produce una cosa que es muy importante para los americanos, se llama la Declaración de Balfour. ¿Qué es la Declaración de Balfour? Es la promesa del Reino Unido de Gran Bretaña a un movimiento del sionismo, que es una vertiente de las burguesías judías, del sionismo, de retornar a un territorio y de tener un hogar propio, un hogar judío en la zona del Palestina. Entonces, desde ahí empieza el planteo de cómo va a llevar después, en 1948, la creación del Estado de Israel. O sea, el imperialismo inglés pone una quinta columna dentro del territorio y plantea esta idea. Y acá aparece una idea general que nosotros tenemos todo el tiempo y la tenemos vista y desarrollada y demás en otros términos y en otras geografías, esta idea de el imperialismo civilizador y la barbarie musulmana y árabe. Tengo una cosa entre paréntesis que me acordaba hoy, que no tiene que ver, pero me acordaba y lo voy a decir porque me quedó como ahí picando que quería decirlo. Mientras los historiadores de la Edad Media en Europa se devanaban los sesos para ver si seguían el platonismo y San Agustín o el aristotelismo y Santo Tomás, alguien explicaba las relaciones sociales como elementos que llevaban adelante el proceso histórico en el norte de África, y era un teórico musulmán, un historiador, se llama Ibn Khaldun. Digo, para esta idea del planteo de lo colonizado, de lo colonizador y lo colonizado, del bárbaro y del civilizado. Bueno, en ese proceso va a comenzar una empresa de colonización judía sobre el territorio palestino. Y no va a plantear no va a tener un planteo de apartheid, el planteo de Sudáfrica, una minoría que sojuzga a una mayoría, en este caso negra, sino que plantea un planteo de expulsión. Desde el comienzo del desarrollo, del avance del sionismo sobre el territorio palestino, el planteo de la expulsión. No es un planteo de integración con una dominación, sino que es el planteo de expulsión. En el año 1936, para avanzar un poco más acá, se va a producir una gran rebelión en Palestina con una huelga general que va a seguir con un proceso de guerrillas y que no va a prosperar porque es solo Palestina la que lleva adelante ese proceso. Y ahí va a aparecer el primer proyecto de partición del territorio, de la existencia de dos estados dentro del territorio. Ya ahí en el 36, frente a lo que era esta rebelión del pueblo palestino, aparece esa idea. Y en 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, producto de las negociaciones, se va a crear el Estado de Israel. Cuando se crea el Estado de Israel, y esto es muy importante en esta idea de la autodeterminación, que es la que me interesa remarcar, con la que empecé, porque quiero llegar a una conclusión provisoria sobre eso,
se forma la Liga Árabe. Esa Liga Árabe que se forma, entonces lo que decía es, con la formación del Estado de Israel en 1948 hay una unificación de lo que se llama la Liga Árabe para enfrentar a Israel, que es un desastre porque evidentemente tiene una política defensiva y por ejemplo Golda Meir, que es la primer ministra israelí en 1948, va a felicitar prácticamente a la Liga Árabe porque no va a avanzar en ese proceso y se va a afianzar la existencia del Estado de Israel. Después hay otros elementos en la zona que son importantes para tener en cuenta. Por ejemplo, en el año 1953 es derrotado en Irán un revolucionario nacionalista que se llama Mossadegh, y los Estados Unidos producen de esa manera la vuelta a Irán de el Shah de Persia, Mohammad Reza Pahlavi, que bueno, va a ser un aliado de todo el proceso del imperialismo norteamericano en la zona. Después, en 1952, va a asumir Nasser, un nacionalista en Egipto, se va a nacionalizar el canal de Suez, y en todo ese episodio, en todos esos episodios, el Estado de Israel actúa como gendarme en una zona que quiere ser básicamente una zona totalmente colonizada por los recursos naturales que tiene. Y en el año 1967, Israel, después de la guerra de 1967, va a producir una serie de episodios en donde va a rescatar zonas que estaban en poder de otros estados. Por ejemplo, la península del Sinaí y la zona de Gaza, que estaba en poder de Egipto, la zona de Cisjordania, que estaba en poder de Transjordania, que ahí se llamaba Jordania ya, digamos, comienza a aparecer en todos lados de esta manera, y a Siria le quita una cosa que se llama los Altos del Golán. Vale decir, aparece todo un proceso de avance del imperialismo norteamericano, que es la mano que guía a este gendarme, y en 1979 se produce una gran revolución, una enorme revolución en Irán, que es la revolución de los ayatolás, que derroca al gobierno de Shah de Persia y que le quita a Estados Unidos un enclave importante como el que estaba planteado antes. Bueno, en todo ese proceso, aparece en el año 64 una organización que es la Organización para la Liberación de Palestina. Me quedan unos 5 minutitos y voy a terminar porque la idea es entender que en ese año se conforma la Organización para la Liberación de Palestina, que es reconocida por la Liga Árabe 3 años después, porque hay un problema muy grande que tiene que ver con los refugiados. O sea, los refugiados palestinos que hay en cada una de las otras naciones llevan adelante procesos de rebelión en general, y las burguesías árabes tienen un problema con eso. Entonces reconocen a la OLP. Hay una serie de acontecimientos. Por ejemplo, Israel va a ocupar el Líbano en Beirut en 1982. Hay una serie de elementos que hacen que la zona sea muy convulsionada. Pero lo que a mí me interesa es que la Organización para la Liberación de Palestina, frente a la idea de las colonias sionistas que comienzan a avanzar todo el tiempo, porque el territorio de Israel, el Estado de Israel, el original, es una pequeña franja, y después la política expansiva del sionismo, aparte, comienzan a aparecer las colonias, y van desplazando a los cisjordanos y a los gazatíes, y por eso hay una zona, si ustedes se ubican en el mapa, está el Estado de Israel, y después hay 2 zonas, en la zona de Gaza, hacia el sur, sobre Egipto, y la zona de Cisjordania, hacia Jordania del norte, digamos, y comienza todo el avance de las colonias sionistas, con apoyo militar. Y entonces, frente a ese avance, en el año 1987 se va a producir la primera intifada. La intifada es la Guerra de las Piedras, me acuerdo porque el título ese de la Guerra de las Piedras fue el título que le puso un gran periodista argentino, que en un momento era un gran periodista argentino, y después era un periodista argentino que se llamaba Jorge Lanata, escribió un libro en 1900, a los 2 años, se llamaba La Guerra de las Piedras, que era
la explicación de cómo ha habido una huelga general en Palestina y los palestinos con piedras enfrentaban al ejército sionista. Esa guerra de las piedras y todo el proceso que va ahí lleva, y acá es un punto central, en el año 94 a la firma de los acuerdos de Oslo. La firma de los acuerdos de Oslo plantea la partición de la zona palestina en dos estados, que era absolutamente contrario a la lucha del pueblo palestino. ¿Quién firma eso por parte de la OLP? Yasser Arafat. Su partido, que se llama Al-Fatah, llega a un acuerdo con el sionismo para la creación de dos estados. Mientras que la lucha del pueblo palestino, absolutamente presente, era la lucha por el retorno de todos los palestinos, por la existencia de un solo Estado y por la disolución del Estado de Israel. O sea que la autoridad de la Organización para la Liberación de Palestina, en Yasser Arafat, no toma ese mandato, sino que avanza en esta característica. Frente a eso, se va a dividir al Fatah y ahí van a aparecer, por ejemplo, va a aparecer un partido político que es Hamas, que abandona el laicismo de la OLP, de Al-Fatah. Al-Fatah es un partido laico, ¿está bien? Entonces plantea un Estado islámico, se tiene una posición de plantear un Estado islámico, una posición fundamentalista, ¿sí? Pero mantiene el programa del pueblo gazatí y del pueblo palestino. En el 2006, Hamas gana las elecciones y se convierte en la autoridad legítima de Gaza. Al-Fatah, digamos, no quiere hacer lo mismo en Cisjordania, no hay elecciones en Cisjordania porque le va a pasar lo mismo. Bueno, ese es el origen de Hamas, que es la autoridad del gobierno palestino. Por eso, digamos, puede haber muchas posiciones, hay que ver muchas cosas, digamos, pero la posición personal es que nosotros defendemos a rajatabla la lucha del pueblo palestino con los métodos que el pueblo palestino avala para esa lucha. O sea, hay que tener esto de, digamos, poder pasar para el debate, para discutir lo demás y después. Eso es muy importante. Entonces volvemos al comienzo, para terminar. Está bien, ¿no? 15 minutos, 20 minutos nomás. Sí, me ahorraste 4 páginas. No me jodas. A ver, pero una cosa como importante. Volvemos a la de la autodeterminación. O sea, el pueblo palestino está luchando por su autodeterminación y está demostrando varias cosas. La primera cuestión que está mostrando es la lucha del pueblo palestino. Y esa lucha, que es una lucha desigual, que es una lucha terrorista por parte del Estado sionista, esa lucha es una lucha que no puede ser derrotada. O sea, que está siendo masacrado el pueblo palestino y no puede ser derrotado. Los acuerdos de Trump son un ejemplo de esta situación. ¿Está bien? No es transitorio, no va a terminar el conflicto porque hay una crisis mundial, que es la que lo va a explicar. Eso por un lado. ¿Quién tiene de apoyos el pueblo palestino? Hay unas burguesías árabes. ¿Sí? Por ejemplo, tiene de apoyo Hezbollah, tiene de apoyo algunos países, otros países no. Pero los marcos del apoyo, y ese es el punto, son importantes porque la autodeterminación nacional del pueblo palestino no puede existir si no es un elemento que lleve adelante un programa de las masas árabes. Las direcciones de los países cercanos al planteo, por ejemplo, la lucha que se inaugura en esta última, del 7 de octubre hace 2 años, ha ido que Yemen y Arabia Saudita reconocieron el Estado de Israel. Estaban a punto de reconocerlo, pero Marruecos lo ha reconocido, Qatar lo ha reconocido, o sea, hay un montón de países árabes que reconocen el Estado de Israel. Entonces, lo importante es entender que bajo los marcos del imperialismo no hay luchas nacionales que se puedan desenvolver con las direcciones nacionales de esa lucha. ¿Entiendes? O sea, las burguesías nacionales árabes o las burguesías nacionales de América Latina
o las burguesías nacionales en algunos sectores de África, por más planteos diferentes al imperialismo que tengan, sus intereses son tan relacionados que es imposible una lucha por la liberación nacional con esas direcciones. Entonces eso es importante, que me parecía a mí que era como un elemento del aporte mío y de la cátedra en función del conversatorio de hoy. Y bueno, yo dejo ahí y no sé si hay alguna otra cosa. Después vamos algunas cosas que haga falta y nos desdoblamos por lo que digamos. Bueno, primero, gracias por la invitación. Sabiendo la diversidad de opiniones que tenemos, digamos, y me parece que eso está bueno, porque es muy difícil hablar desde acá, de un lugar que, por más que creamos que la tenemos clara, es muy difícil. Me cuesta hablar fuera de mi pueblo, fuera de mi barrio, lo que están viviendo en otros lugares en Argentina, y después los resultados del domingo peor. Cuesta entender el otro políticamente, ¿no? Eso me parece que es un síntoma de época. Entonces, poder compartir miradas diferentes nos ayuda a entendernos como humanidad. Si es que hay alguna forma de entendernos, porque lo que viene ocurriendo en la humanidad en los últimos 7, 8 años ha sido catastrófico en algunos aspectos. Y bueno, ahí hay un punto para hablar, más como una foto, más que con todo este proceso histórico que hizo Carlos, que para mí es un desburre, que es lo que está ocurriendo hoy, que estamos viendo un genocidio televisado, ¿no? Y antes, en este proceso que contaba Carlos, hubo muchos genocidios en el Medio Oriente. Uno de los más grandes fue el genocidio armenio, por el Imperio Otomano turco, de los cuales muchos emigraron, se exiliaron entre otros lugares en la Argentina. Yo vivo en un pueblo que es Salán, que el apellido Tian o Yan está en todos lados porque son todos inmigrantes de ese genocidio, ¿no? Del principio de siglo. Y donde el propio Hitler decía que tendrían que haber hecho como hicieron usó ese ejemplo para hablar de la justificación del genocidio del Holocausto al pueblo judío. Y habla de una complejidad de la humanidad muy grande, ¿no? Porque más allá de esta cuestión de las liberaciones nacionales, estamos hablando de la eliminación del otro porque piensa distinto, porque no sé, un día me levanto y digo el enemigo son los armenios, otro día me levanto y digo el enemigo son los judíos, y otro día me levanto y el enemigo son los palestinos. Y hay que terminarlos a todos, digamos. Y la humanidad frente a eso, ¿no? Frente a esa televisación que hoy estamos viviendo de genocidio, que a nosotros nos desbasta. Porque como humanidad, había una frase que decía, ¿se puede ser gente buena en este contexto de la humanidad? Es muy difícil no pensar la humanidad sin su contexto histórico, ¿no? Y a lo que nos ha llevado el proceso capitalista y el proceso de la humanidad en los últimos tiempos. Entonces, creo que lo de Palestina también nos tiene que servir para reflexionarnos como sociedad, ¿no? Como argentinos. Tenemos una persona hoy gobernando, que el pueblo votó, que abiertamente reivindica el genocidio, no solo del pueblo palestino, porque es un aliado estratégico del primer ministro israelí, sino también el genocidio que vivimos nosotros como sociedad en la última dictadura militar. No es que solo hace un negacionismo, sino que hace una apología de ese terrorismo de Estado. Y la gente lo vota. ¿No? Y ahí hay una pregunta muy... como sociedad, ¿qué nos pasa? Permitimos que vemos cómo matan a los pibes en Gaza, las crueldades que hemos visto, porque además son cosas que son... nadie las puede negar. O sea, antes, en la época de la dictadura, decían, por algo habrá sido, o yo no vi, yo no sabía. Muchas veces pasó inclusive que no se tenía la dimensión de lo que fue el terrorismo de Estado, y recién con los juicios de lesa humanidad pudimos dimensionar eso. Pero ¿y ahora qué nos pasa? Que decimos, bueno, son preguntas, ¿no? Yo tiro. Ahora lo estamos viendo y ¿qué hacemos con eso? Entonces, no es un planteo moral, es un planteo político. A mí me parece que hay que entender que en la lucha de los pueblos frente al poder, para no hablar de lucha de clases solamente,
hubo avances y retrocesos. La Segunda Guerra Mundial tiene como resultado, frente al nazismo, lo que significó el fascismo, en donde se juntaron sectores capitalistas, o sea, los aliados, con sectores que representaban el movimiento social y a los trabajadores, ¿no? El Partido Comunista, por ejemplo, en Francia fue uno de los primeros resistentes a la ocupación nazi. Lo mismo en Alemania, fueron los rusos, digamos, los que más muertos pusieron para derrotar el nazismo, y entre ellos muchos judíos rusos que derrotaron al nazismo, ¿no? Y bueno, hoy tenemos una complejidad mundial donde después de eso, digamos, vienen las democracias, las supuestas democracias burguesas o no, que representaban lo contrario a ese autoritarismo, ¿no? Entonces viene en el año 48, casualidad o no, viene la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el momento que se crea el Estado de Israel. Ahora, cuando nosotros salimos a discutir internacionalmente los derechos humanos en este contexto actualmente, tenemos un tipo como Donald Trump, que va con 2 barcos, y no está bombardeando al bien con en una resistencia del pueblo vietnamita, una guerra contra el imperialismo. Está bombardeando pescadores que están pescando con una lancha en Trinidad y Tobago, con Colombia. O sea, bueno, son dueños de la vida y la muerte sin ninguna excusa, sin ninguna hipótesis de conflicto, ni siquiera, no sé si se entiende. Estamos en un nivel, puedo decir, de locura, no sé, hay que tratar de comprender. Yo creo que es un gran esfuerzo que tenemos que tratar de hacer, de comprender qué está pasando, ¿no? Y eso también lo vemos todo el tiempo, ¿no? Y por otro lado también estamos viendo un sector del imperialismo, un recambio en la estructura del poder mundial, donde ya no tienen la hegemonía que tenían en Medio Oriente, donde con la crisis del petróleo en el año 70 controlaron las variables económicas y bueno, hicieron el plan Cóndor en la Argentina y en todos los países de Latinoamérica para poder controlar su patio trasero, sino que tienen países como Irán que bombardean Israel, Arabia Saudita, un aliado histórico que hace más negocio con uno con otro, que conquistó mucho el mundo también, ¿no? Pero no de los pueblos, sino de las clases dirigentes, de los empresarios, de los capitalistas. No sé si ustedes llegaron a ver la película esta, que bueno, que Israel asesinó al protagonista y a varios de los que participaron en el documental que hace un periodista israelí sobre un joven amigo. Pero esa imagen, chicos, la vimos con Ramón Bustamante en el norte de Córdoba. No hay que hacer mucho para entender que un pueblo campesino es desplazado por un modelo de desarrollo económico que no se llama Israel. O sea, saquemos el nombre Israel, saquemos el nombre Palestina. Estamos hablando de un modo de vida que es diferente al que se propone, que es este modelo de que propone Donald Trump de hacer la Franja de Gaza, un montón de edificios, digamos. Y yo me río, pero es lo mismo que quieren hacer ahora acá en la Reserva Natural de la Defensa, los grupos inmobiliarios que tenemos acá en Córdoba, que con estos últimos 10 años del financiarismo, de más de esta parte, han juntado plata y viven de lo financiero. Y vienen a decir, bueno, vamos a arrasar todo lo que queda. Hay un solo modo de vida que es barrio cerrado, departamento, y el resto de la gente, ¿dónde estamos? Con nuestras formas de pensar, espirituales, ideológicas, políticas, hay una sola forma de vivir el mundo, todo es a través del consumo y eso, bueno. Entonces, evidentemente estamos en un contexto, digamos, donde este capitalismo está en una crisis muy profunda y la humanidad está en una crisis muy profunda y hay una desvalorización inclusive de la democracia burguesa. Nosotros en los últimos tiempos en la región de Sudamérica, hemos visto cómo se ha devaluado la democracia. ¿Por qué? Porque parece ser que ahora a la derecha no le interesa más hablar de derechos humanos. Hablaba de derechos humanos frente a la Mancha Roja, el muro de Berlín. Ahora no le interesa más. Cuando nosotros logramos usar algunas herramientas de la democracia, como fue poner preso a los genocidas, a los mismos netallazos que tuvimos acá, Netanyahu,
no les interesa más la democracia. Ahora les interesa la efectividad, empiezan otra vez con la cuestión autoritaria, la motosierra, las discusiones, el diálogo no existe, o sea, entonces es como que cuando les convenía, le tenían, y ahora que lo empezamos a discutir nosotros, no lo tienen. Entonces ahora la democracia que antes era burguesa, pasa a ser nuestra democracia, la de los trabajadores, pasa a ser la democracia revolucionaria, frente al autoritarismo capitalista y fascista que tenemos enfrente, ¿no? Y entonces, además, digamos, si vamos a una lucha armada, por decir, épocas en donde nuestros viejos decidieron enfrentarlo al imperialismo y al capitalismo con una lucha armada, el contexto del feudalismo tecnológico en el que estamos, donde unos gobiernan y mantienen los medios de producción que tienen sumamente controlados, o sea, aprendimos que las redes sociales no son democráticas, costó mucho, pero aprendimos que las redes sociales no son democráticas, que es una forma de ejercer el autoritarismo, que el teléfono celular y todas estas tecnologías son otra forma de ejercer el autoritarismo, y que nosotros no tenemos muchas posibilidades de corrernos del algoritmo, digamos, ni hablemos de la tecnología de drones, ya ni soldados van a pelear, digamos. Entonces las resistencias son en la calle, y las mayores resistencias se dieron cuando la humanidad dijo no podemos permitir este genocidio. Un sector de la sociedad europea, sobre todo, vamos a decir la verdad, porque la sociedad latinoamericana acostumbrada a recibir palos, hasta naturalizamos el palo, pero los europeos que tienen todavía algunos de esos logros y conquistas que la masa de trabajadores consiguió después de la Segunda Guerra Mundial, las concesiones que hicieron la burguesía a los trabajadores, que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los derechos sociales, que ahora quieren ir con la reforma laboral y la jubilatoria y todo eso en contra, los europeos se movilizaron en Italia y obligaron a un gobierno de derecha a movilizar un barco militar para acompañar una flotilla. Y esa flotilla, que tuvo 40 y pico de países, donde hubo 4 compañeros de Argentina, entre ellos un integrante del organismo de derechos humanos, amigo de hijo, se llama Carlos Bertola, que era capitán de un barco, lograron que se rompiera ese cerco que había con respecto a la ayuda humanitaria por un tiempo. Ahora no hay paz, no hay forma de que haya paz. Porque para que haya paz hay que respetar ese modelo de vida, y ellos no están dispuestos a hacer eso. Pueden pactar un poquito más, un poquito menos con los sectores dominantes, con los príncipes de Qatar, con lo que sea, pero la realidad es que en Palestina el modelo, inclusive digo esto también dentro del propio Estado de Israel, el pueblo israelí está empezando a rebelarse contra ese autoritarismo capitalista. Porque no todos los que fueron a vivir a Israel, esto lo explica Noam Chomsky, no todos los que fueron a vivir a Israel pensaban en un Israel capitalista sionista de derecha. Los kipú, por ejemplo, los kipú eran un modelo socialista de construcción de una sociedad, cooperativa, forma de vida. Y ellos mismos se dan cuenta, digamos, que la derecha, que ya no se pone el nombre israelí, pero en realidad son un grupo de empresarios que vienen a hacer negocios, que son una mafia internacional que controla gobiernos, controla países, inclusive las versiones más fuertes que controla el propio presidente de Estados Unidos. Lo mismo que pasa con el narcotráfico. Primero es un negocio de los políticos y después termina el narcotráfico controlando a la policía y a los políticos. Bueno, algo parecido está pasando con este capital financiero internacional, que es el que financia la guerra, que está financiando Israel, que además en un momento hay que decirlo con toda la letra, porque lo que se olvidó decir Carlos es que al hacer a Rafah asesina a Israel. Y en un momento, por conveniencia política, por forma de debilitar la unidad del pueblo palestino, también financian a ese fraccionamiento del pueblo palestino, los empresarios israelíes. Y eso lo denuncia Noam Chomsky. O sea, a Hamas en algún momento le llegó plata de los israelíes. Y eso también hay que decirlo. ¿Por qué? Porque estamos viendo que acá no se trata ni siquiera de un planteo, ni siquiera de un planteo nacionalista, digamos, por decir puramente nacionalista. Más bien estamos hablando de un planteo identitario, que es muy diferente, ¿no?
nosotros tenemos que, yo pienso en todos los campesinos que donde yo participé, digamos, en esta movida que hemos hecho a favor del pueblo palestino, que son los campesinos a nivel mundial, se pronunciaron por uno de los primeros, la Vía Campesina, de pronunciarse a favor de los campesinos palestinos. Y nosotros estamos viendo esas situaciones, digamos, que enlazar con un modo de vida y poner otro en todos los lugares del mundo de una manera estrepitosa, o sea, decimos en una escala enorme, muy grande. Entonces, lo que empezamos a ver con la soja acá, ahora ya lo estamos viendo, una naturalización, o sea, ya no discutimos si está bien o no poner un barrio cerrado en la Sierra Chica. Si está bien o no que la mitad de la gente que vive históricamente en la Sierra Chica no tenga más agua. Porque le cortan el agua y la tienen arriba los tipos y le cortan el agua. No estamos discutiendo eso. Otra, no discutimos nada, naturalizamos tantas cosas a un nivel. Yo en las elecciones del domingo escuchaba a dos en la escuela mía diciendo: voy a votar a Milei para que no se arme quilombo. O sea, esa naturalización, prefiero a la Burlis que controla un narco antes que tener tiro todos los días en mi barrio. Ese nivel de discusión estamos teniendo. No, olvidamos de pensar que hay otros modos de vida y otras formas de pensar la vida y el mundo y la humanidad. Y eso sumado a lo que estamos viviendo, que es la cuestión de la salud mental, ¿no? Que también es un tema para discutir, porque imagínense lo que es un pueblo que ha sufrido todo lo que sufrió, ¿cómo se levanta de eso? ¿Cómo se levanta un niño que desde que tiene conciencia está viendo cómo caen las bombas? Cómo mataron a sus padres, a sus tíos, a sus hermanos. ¿Quién contiene eso? ¿Cómo construimos después de eso? ¿Qué hay después de Gaza? ¿No? Entonces, yo creo que lo de la flotilla fue tiempo andino. Cuanto más lento iba la flotilla, más tardaba en llegar, más quilombo se armaba en el sentido positivo, ¿no? Más se pone en evidencia la hijaputez que hay en estos sectores dominantes en el mundo. Y miren qué sutil que es. Solamente el barco podría haber hecho el trayecto en 40 días, pero lo hizo en 41, después se rompió un barquito con el kilo, y cada vez era más fuerte el ruido que generaba eso. Y la huelga en Italia, y las movilizaciones en Francia, y las movilizaciones en el resto del mundo, y ahora hicieron un acuerdo de paz y estamos todos otra vez desmovilizados. ¿No les llama la atención? Entonces, la pregunta es, ¿cómo son esos procesos de ejercicio del poder, donde las armas son obviamente algo muy material y muy cruel, pero que tienen otros mecanismos de dominación, mucho más sutiles y que nos están atravesando todo el tiempo en la cabeza a cada uno de nosotros? Entonces, yo creo que esa flotilla, digo, es la posibilidad de pensar otra humanidad, ¿no? Yo escuchaba a los chicos la experiencia que fue para ellos, estar en la flotilla, ¿no? Compartir la vida con otra gente que vive otras cosas, que capaz que no religiosamente no piensa lo mismo que vos, capaz no está de acuerdo con muchas cosas que por ejemplo yo estoy de acuerdo con el aborto y capaz que hay un musulmán que no está de acuerdo con el aborto, el tema del patriarcado, pero un espacio de construcción, de pensar que el otro, que son los palestinos, que son los pibes palestinos, es importante poner en riesgo tu vida por el otro, ¿no? Y eso es un acto de amor profundo que recupera la humanidad, que estamos perdiendo, que va más allá inclusive de quién nos gobierna hoy y mañana. Porque por otro lado, si queremos verlo como cuestión de victoria, la ONU por primera vez reconoció el Estado palestino, o sea que fue una victoria para el pueblo palestino. No solo que no lo pudieron vencer, sino que además lo reconocieron en una ONU degradada, digo, ¿no? Donde los dueños del poder real hacen lo que se les canta. Pero en una ONU que por primera vez dijeron que el Estado palestino existe y lo reconocemos como tal. Bueno, entonces nada, me parece que hay que usar esto que está pasando para pensarnos también nosotros como pueblo argentino, ¿no? Como pueblo argentino en este contexto que estamos viviendo, que es muy duro. Somos bastante cautelosos los argentinos, tratamos de evitar el quilombo. Yo creo que no es mala la decisión de evitar el quilombo.
más cuando vos dependés al otro día no tenés estabilidad, dependés de que cobres una changa o un sueldo, pero creo que hay que pensar en cómo recuperar el sentido de la humanidad. Y creo que lo que pasa en Gaza nos pone en esa discusión, ¿no? En la cabeza. ¿Cómo construimos nuevamente un sentido de la humanidad? ¿Sigo? Bueno, primero saludo la iniciativa porque creo que si hay algo que no hay que dejar de hacer es de hablar de Palestina. Y eso de alguna forma es como una consigna que tiene el movimiento de resistencia palestina y todos los sectores que adhieren a esta lucha, que es algo que no es cierto, que fuerte la resistencia palestina que ha hecho levantar al pueblo del mundo, ¿no? Desde allá perdidos en una franjita así de 200 kilómetros de largo, ha hecho levantar a los pueblos del mundo, y una de las premisas es no dejar de hablar de Palestina. Entonces, en principio, saludar la iniciativa, porque aunque nos quieran vender el acuerdo de paz, sabemos que el genocidio continúa. Después me gustaría, aprovechando que Carlos me sacó 4 páginas, me gustaría retomar algo que dijo Lenin. Dice, bueno, ¿cómo puede ser que el domingo se haya votado a un tipo que reivindica el genocidio? Bueno, yo creo que hay varias cosas por las cuales resultó la elección del domingo. Algo, bueno, uno de los elementos lo mencionó él, que hubo un voto extorsivo, ¿no? El laburante que dice, mejor voto a porque si no, no vienen los dólares de Trump, y yo con un dólar a 2000 me fundo, digamos, ya no puedo hoy. Entonces hubo una extorsión del imperialismo norteamericano que obviamente funcionó. Esta lógica de que la población vota con el bolsillo, bueno, acá también operó, no porque estemos bien, sino por el miedo de estar peor. Pero después hay otro problema. ¿Quién denunciaba el genocidio en estas elecciones? Milei seguro que no. El Frente Izquierda claramente que sí. Ahora, el resto omitió pronunciarse sobre el genocidio. Y esto es importante porque acá todos estamos de acuerdo que hay un genocidio. Y de hecho yo pensaba empezar la conversación reivindicando esto, que acá hay un genocidio. Y que no es menor insistir en el hecho de que hay un genocidio, porque tal vez todos los que estamos sentados acá reconocemos que hay un genocidio, los que estamos en la calle reconocemos que hay un genocidio, pero por arriba parece que no hubiera. No solamente por Milei. Entonces, el problema también tiene que ver con las posiciones que adoptan las propias dirigencias políticas en nuestro país, que no es exclusivo de la derecha fascistizante de La Libertad Avanza, ¿no? Y esto es un elemento porque cuando nosotros hablamos de genocidio no es una impresión de la izquierda, de los sectores populares que luchan y que somos muy solidarios con los hermanos palestinos. No, lo dicen organizaciones a nivel internacional que según las propias pautas establecidas por la ONU en la conferencia de 1948, acá estarían todas las condiciones para calificar esto de genocidio, que no es ni más ni menos que el exterminio étnico de un pueblo o de una nación. Lo hacen todo. Lo hacen todo, no solamente el ataque físico, el ataque psicológico, sino el exterminio de niños, la separación de niños, el exterminio de mujeres. Lo hacen todo, cumplen todos los requisitos. Y ya lo han reconocido, como dije yo acá en mi macheteé, la Asociación Internacional de Expertos por Genocidio, la Asociación de Derechos Humanos de Israelí, B'Tselem, y la Comisión Investigadora Independiente de la ONU. Hay un genocidio. Totalmente. Sin embargo, no todo el mundo denuncia que estamos frente a un genocidio. Esto es un punto importante tener en cuenta, y más cuando vamos a analizar la lucha nacional. Porque acá se insiste con la lucha política en el terreno nacional, en Argentina. Porque se insiste con que estamos frente a una guerra, se insiste con que estamos en una lucha contra el terrorismo, un discurso levantado por el imperialismo, por supuesto, por el Estado de Israel, pero por el imperialismo a nivel mundial y replicado por el presidente de la nación. Y muy pocas veces respondido por alguien, ¿no?
Y en este genocidio se han utilizado recursos muy terribles y muy inhumanos. El último es el de la hambruna, pero antes las incursiones militares, el fósforo blanco y finalmente la hambruna, como un mecanismo más de exterminio de todo un pueblo, que, bueno, se sostuvo durante casi 22 meses, ¿no? Si bien el cierre formalmente se produjo después de ese fatídico 7 de octubre del 2023, ya venía un cerco histórico desde hace por lo menos una década que venía sufriendo la Franja de Gaza en suministro, etc. Y los resultados están a la vista. Solamente legalmente están reconocidos 67.000 muertos, pero varias organizaciones de derechos humanos, entre ellas ANSET, estipula que hay por lo menos 100.000 muertos más bajo los escombros. O sea que tenemos alrededor de 167.000 muertos palestinos. Tenemos 1.000 muertos más asesinados en Cisjordania, porque todos esos números son de la Franja de Gaza. Y bueno, miles incontables secuestrados y presos políticos por el Estado de Israel. Entonces no solamente que estamos frente a un genocidio, sino que estamos frente a un plan de exterminio. Un plan de exterminio que se basa sobre principios supremacistas, racistas, islamofóbicos, y que incluso ha llegado a utilizar fraseología nazi. Y eso es brutal. Porque circularon en varios videos de funcionarios, de altos mandos militares y funcionarios del Estado sionista de Israel diciendo que estaban frente a la solución final. Bueno, los que son historiadores sabrán que la solución final fue el eufemismo utilizado por la Alemania nazi, formalizado como término en 1942, para dibujar o para endulzar, edulcorar lo que están haciendo, que era un genocidio, un exterminio en este caso del pueblo judío. Y esa fraseología hoy aparece en todos los funcionarios del alto Estado sionista. Es terrible. Entonces, evidentemente la usan con los mismos fines, que es ocultar el exterminio étnico y el genocidio que están produciendo. Y bueno, y el imperialismo se aprovecha, como lo hizo en su momento también, para prestar apoyo a la solución final. Sin embargo, en los últimos años ha quedado claro que esta incursión militar y este genocidio del pueblo palestino no solamente tiene que ver con esta intención de anexar Gaza, que tiene esta intención del Estado israelí de anexar Gaza a su territorio y finalmente tomar el control de toda la región, expandir el Estado israelí a todo lo que hoy es el terreno palestino, sino que hay un interés imperialista claro, ¿no? Israel no opera solo, nunca operó solo y hoy no opera solo. Entonces acá no solamente están los intereses colonizadores del Estado de Israel, sino los intereses del imperialismo norteamericano, y podríamos hacer extensivo de todos los imperialismos, ya lo vamos a analizar un poco más adelante, europeos y orientales, ya lo vamos a analizar un poquito más adelante, que por acción u omisión ha prestado su apoyo a esta política externa y se han alineado detrás del Estado de Israel, lo cual también da cuenta que el imperialismo puede tener sus matices, pero finalmente cuando se trata de sojuzgar, de aplastar y de exterminar a un pueblo que se resiste y que ofrece que significa algún tipo de escollo para los intereses, en este caso geopolíticos, de tomar el control de la región, van a cerrar filas. Hace muy poquito se festejaba el cese al fuego. Bueno, Carlos dice, ya hoy no sabemos si se mantiene formalmente, pero hay que decir que ese cese al fuego duró nada, digamos, porque desde el anuncio de Trump pasó una semana y hubo 257 ataques más por parte del Estado sionista de Israel contra el pueblo de Gaza. Excusas, ¿no? Cruzaron la línea amarilla, que no está marcada, aparte la línea amarilla no está marcada, la línea de protección que supuestamente se cruzó, o que, bueno, había un foco de terrorista.
excusas, como busca siempre excusas. Sin embargo, hay que decir que este alto y este cese al fuego, que es muy precario y que en cualquier momento formalmente se desarma, aunque permanezcan estos ataques, fue vivido con mucho júbilo por el pueblo gaza, porque le permitió el regreso a la ciudad de Gaza. Ya en el último periodo de la ocupación, lo que estaba haciendo el Estado sionista de Israel es arrastrar a toda la gente, empujarla hacia el sur. Hubo un éxodo masivo de la ciudad de Gaza, esos anuncios que nosotros escuchamos y veíamos por las redes sociales, de que si no te ibas y dejabas tu casa, eras terrorista y por ende susceptible de ser un punto de ataque del Estado sionista. Bueno, entonces fue vivido con mucho júbilo y hay que decir que es un retroceso para el imperialismo norteamericano y es un retroceso para el Estado sionista de Israel, que es lo que quería. Ellos, su objetivo estratégico era tomar el control total de la ciudad de Gaza, desplazar a los palestinos hacia el sur y dejarlos en una cárcel a cielo abierto un poquito más chiquita y tomar el control de esa zona estratégica. Bueno, no le salió. Y tuvieron que pactar este alto al fuego. ¿Por qué? Bueno, varios elementos. El primero y principal es que en 22 meses de ataque con una máquina militar de las más brutales y perfeccionadas como es el Estado sionista de Israel, no pudo liquidar a la resistencia palestina. No la pudo liquidar. Y diezmaron a Hamas, pero no pudo liquidar la resistencia del pueblo palestino, que se quedó y luchó. Y no solamente se quedó y luchó, sino que conquistó la adhesión internacional. Me decía Emiliano lo de la flotilla, la adhesión de la clase obrera a nivel internacional, de la juventud particularmente a nivel internacional, e incluso de profesionales que se iban ahí, ¿no es cierto?, a bancar en la trinchera, ¿no es cierto? Y entonces hay que decir que este alto al fuego es una imposición de la resistencia del pueblo palestino, que supo ganarse el apoyo, la adhesión de los sectores populares a nivel internacional, hizo un freno a la avanzada israelí. Después, por supuesto, están otros problemas que intervienen, que ahí hay intereses particulares que tiene el Estado imperialista de Estados Unidos, desarrollar un emprendimiento inmobiliario. Mientras más se extienda esto, más dificultoso se vuelve la posibilidad de iniciar con estos proyectos económicos. Entonces, no sabemos cuánto va a durar, pero lo que sí sabemos, y sabemos que tiene muchos límites, pero lo que sí sabemos que ha sido una derrota parcial de Israel. Después tiene muchos límites, porque el alto al fuego, lo único que precisa en tiempos es la primera fase. Y la primera fase, ¿cuál era? Era la entrega de rehenes a cambio de los presos. Las otras fases, que es el desarme y el repliegue de Israel, no tiene fechas. O sea que vaya a saber si se cumple. Pero esta primera fase sí. Entonces entregamos los rehenes, liberan a los presos. Esta fase ya supuso toda una serie de debates, porque tienen 1.900 presos políticos palestinos, Israel tiene 1.900 aproximadamente presos políticos de Palestina, tenía que liberarlos, ese era el acuerdo, pero hay unos que no quieren liberar, porque sería uno de los pocos líderes reconocidos que todavía permanece vivo de Hamas y capaz de poder aglutinar a todas las fracciones de la resistencia palestina. Entonces no lo quieren liberar. Bueno, ya ahí tenemos un primer problema. Después cualquier excusa es motivo, porque bueno, dentro de los rehenes, como dentro de los presos políticos, hay muchos muertos. Entonces se entregan cuerpos. Y ahora el quilombo que se armó, que menciona Carlos, es por la entrega de un cadáver. En estos términos. Y eso sería el motivo, la excusa para tirar abajo el cese al fuego. Lo más problemático de esta primera fase es que Hamas se queda sin su única carta de negociación, porque libera a los rehenes, que de alguna forma era la única carta de negociación que ellos tenían frente a poder negociar un alto al fuego, sin garantías de que el alto al fuego se pueda sostener en el tiempo.
Entonces es todo un tema esto del alto el fuego. Pero bueno, las cosas en su justa medida. Hoy por hoy significó este retroceso, tiene todos estos límites y por supuesto que no va a depender de las negociaciones por arriba que sostenga el imperialismo norteamericano con el Estado de Israel y la Unión Europea, sino que va a depender cómo se logró de la organización y la resistencia palestina y del pueblo y del apoyo internacional que se sostenga, que se profundice. Por eso nosotros no cejamos en la lucha contra el genocidio palestino. En este sentido hay que entender que el conflicto, como bien dijo Carlos, no empezó el 7 de octubre, y no empezó el 7 de octubre y diríamos que tampoco empezó en el Nakba, pero bueno, ese fue efectivamente un punto de inflexión, porque antes estuvo toda esta intervención, también tenía un carácter colonizador, ¿no es cierto? Cuando vinieron en 1917, dijiste Carlos, esta primer oleada migratoria de judíos a Palestina, apalancados por el imperialismo británico en ese momento, también tenía un carácter bien colonizador, porque no es solamente que venían los inmigrantes a integrarse a la comunidad originaria, no, venían a desplazarlos acompañados de fuerzas militares, a sacarles su tierra, a sacarles su trabajo. Entonces también hubo todo un proceso de despido de trabajadores judíos y en las empresas imperialistas y británicas para ser reemplazados por mano de obra judía, y además de fraccionamiento social. Entonces se construían sus propias escuelas, se construían sus propios hospitales, ¿no es cierto?, sus propios clubes, y no que antes no hubiera judíos que vivían en Palestina, porque sí los hubo, y vivían en Palestina y vivían como vivimos todos, ¿no es cierto?, en cualquier sociedad, en comunidad, etc. Pero bueno, acá hubo una política deliberada colonizadora. ¿Y quién impulsó, y acá sí me parece importante meter este punto de delimitación, quién impulsó originalmente esta política colonizadora? ¿El pueblo judío? Bueno, no. Lo que lo impulsó es un movimiento político dentro del pueblo judío, que es el sionismo. Y acá hay otro punto también para delimitar y para poder analizar qué pasa, por ejemplo, en Argentina respecto a la lucha en apoyo a Palestina. Y es que hay una campaña deliberada para igualar al judaísmo con el sionismo, e incluso con legislaciones reaccionarias como la que tenemos en nuestro país, motivo por el cual tenemos dos compañeros del Frente Izquierdo, uno es Vanina Biasi, otro es Raúl Gómez, iba a decir, pero no, es Podar, el compañero de Gómez, pero de Buenos Aires. Bueno, Alejandro, ahí ya lo, sí. Sancionados por pronunciarse a favor de Palestina y denunciar que es un genocidio, porque la legislación nacional lo permite. Entonces, se trata de el sionismo se trata de un movimiento político específico dentro del judaísmo, que además se originó motorizado por sectores de la burguesía judía. Porque particularmente el pueblo judío tiene una tradición de izquierda y de estar militando y enrolado en los partidos de la socialdemocracia, los partidos de la izquierda, durante todo el siglo XIX, principio del siglo XIX y final del siglo XIX y principio del siglo XX. Fue uno de los motivos por los cuales también la Alemania nazi se ensañó particularmente, ¿no?, con el pueblo judío. Entonces no es lo mismo sionismo que judaísmo, y quien impulsa esta política colonizadora fue este movimiento político, que tenía también los intereses de preservar ciertos privilegios que había conquistado por su clase social y que entraban en disputa con otros sectores de las burguesías nacionales o de las burguesías imperialistas que disputaban esos espacios económicos, el comercio, etcétera, etcétera. El carácter reaccionario del movimiento sionista queda plasmado ya desde el inicio
con esta política de desplazamiento que desarrolla de la mano del imperialismo británico primero y luego de la mano del imperialismo norteamericano. Y ahí es cuando llegamos a la Nakba, en donde ya fue una diáspora, digamos, porque 7 millones de judíos, no, 700.000, por ahí tengo el número, de judíos desplazados, ya lo vamos a buscar para no decir, 700.000 palestinos desplazados, ahí va, 700.000 palestinos desplazados y desplazados sobre la base de destruir sus casas, de quedarse con su tierra, de quedarse con sus hogares, también con la falsa promesa de que después iban a volver, y eso, por supuesto, nunca sucedió. Ahora, un año antes, ya la ONU había procedido a la partición del territorio palestino en una... Emiliano dice es un reconocimiento. Bueno, yo creo que es una concesión al Estado israelí, la resolución de la ONU de 1947, porque la partición... No, yo digo el de ahora. Ah, yo pensé que te referías a eso. Digo, bueno, la partición del Estado... No hubo reconocimiento del Estado palestino hasta ahora. Bueno, un reconocimiento de la... Hubo eso que dijo Carlos, el acuerdo de Oslo, que son dos territorios. No hubo, muchos países no firmaron el acuerdo. Francia es la primera vez que firma un acuerdo de Claro, lo que sí firmaron es la partición territorial. Y en la partición territorial ya se veían los intereses por los cuales se jugaba la ONU. Hay un 25% de la población judía que se queda con el 55% del territorio palestino y un 75% de la población palestina que se queda con un 45% del territorio palestino. Lo cual, y además es terrible porque la forma en la que se hace la partición es imposible ni siquiera territorialmente construir un estado común, porque lo dividen al medio. Lo dividen al medio. Después viene la famosa resolución de 48 de reconocer los dos estados, cosa que efectivamente nunca sucedió. Se creó el Estado israelí, pero nunca se reconoció hasta el momento la autoridad palestina. Entonces, ahí tenemos, yo no sé cómo estoy con el tiempo, porque no Me quedan menos 4. No, ¿en serio? No, podés 5 más. ¿Puedo 5 más? Menos 4. Bueno, vamos a la actualidad. Entonces, Menos mal le saqué 4 hojas. menos mal que me sacó 4 hojas, porque si no... Bueno, bien. Entonces, esto quería. Me saques de eje que vengo trabajando desde muy temprano. A partir de esta política de segregación, de exterminio, etcétera, etcétera, es que surge la resistencia palestina. Ahí Carlos había mencionado unas rebeliones anteriores muy importantes, que son la del 36, la huelga esta, las dos importantes intifadas del 87 y del 2000, y yo sí quiero rescatar que en este contexto el ascenso de Hamas tiene varios elementos por los cuales se produce. Uno es por la capitulación de la OLP. Hay un documental repiola, muy lindo, ya les voy a decir el nombre, es medio feminista, creo que la Eve lo vio conmigo, la Euge, que habla de esta primera intifada, bueno, del rol que jugaron las mujeres, del rol que jugaron las mujeres en esta primera intifada, porque bueno, habían sido también expulsados territorialmente muchos de los hombres. Entonces las mujeres se pusieron al frente y grafica la capitulación y la entrega de la OLP y la traición que sintió el pueblo palestino que estaba resistiendo frente a los acuerdos de Oslo, que fue brutal, porque además la intifada había logrado abrir una mesa de negociación. Los líderes de la intifada habían logrado abrir una mesa de negociación y cuando estaban en ese proceso se enteran por la televisión de los acuerdos de Oslo, que evidentemente ya venían negociando Al-Fatah, la OLP y el Estado de Israel con la intervención del imperialismo norteamericano. Entonces fue una traición.
¿Significa un retroceso o un avance el avance de Hamas? Yo no lo sé. Yo lo que puedo decir es que claramente es la emergencia de una resistencia del pueblo armado frente a una tradición de una variante nacionalista, laica, que tenía aspectos progresivos, laica, pero que se capituló o se subordinó a las presiones del imperialismo norteamericano, presionando las reivindicaciones y la bandera de su pueblo. Y en ese punto se hace fuerte Hamas. Y se hace fuerte con los métodos que todos conocemos. Pero son los métodos con los cuales que termina abrazando gran parte del pueblo palestino también. Y no podemos renegar de eso, porque por algo ganó en el 2006, motivo por el cual se produjo una guerra civil impulsada por el propio Fatah, ¿no es cierto? Para evitar que Hamas se convirtiera en la autoridad palestina, a pesar de haber sido electo. Nosotros reivindicamos la resistencia palestina en los términos en que el pueblo palestino así lo decida. Y esto es otro punto. Como decimos que hay un genocidio, como decimos que el judaísmo no es sionismo y que acá hay un movimiento político reaccionario que es un enclave del imperialismo para avanzar contra los pueblos oprimidos y en este caso particularmente contra el pueblo palestino, decimos que defendemos la resistencia y el derecho a la autodeterminación de los pueblos y la resistencia del pueblo palestino en los términos que pueda. No renegamos de los atentados del 7 de octubre de 2023. No renegamos. Porque renegar de eso es cuestionar los métodos de autodefensa de un pueblo que está siendo hace 70 años masacrado. Y es colocarse en el terreno que utiliza el imperialismo y que utilizan varios sectores de las burguesías nacionales para matizar la situación palestina. Entonces, uno, otro, tercero. Cuarto, y con esto sí cierro porque me va a matar el Carlos. Rechazamos en este contexto la teoría de los dos estados. Ya ha quedado demostrado que la idea de que pueden convivir pacíficamente dos estados en esa zona territorial, nunca quisieron llevarlo adelante, nunca se llevó adelante y es imposible llevarlo adelante en el contexto de un genocidio. Y esto también es un punto de discusión que hay que desarrollar en nuestro país con las fuerzas políticas que se pronuncian o que por lo menos se consideran partidarias de apoyar la lucha del pueblo palestino. Y es una discusión que tenemos, lo quiero sincerar, que lo tenemos con las propias organizaciones árabes de Córdoba, que no están plenamente de acuerdo ni con reivindicar a Hamas, ni con considerar que la salida de los dos estados no es una salida. Bueno, son debates que hay que desarrollar y que hay que desarrollar a fondo porque la movilización incondicional en defensa del pueblo palestino también tiene que ver con la claridad que uno tenga respecto a estas posibles salidas que muchas veces nos ofrece el imperialismo. En este contexto es un crimen, verdaderamente es un crimen, que en nuestro país el conjunto de las fuerzas políticas patronales, inclusive las progresistas, no hayan salido abiertamente a condenar, a pronunciarse y a movilizarse. Eso es un crimen. Es un crimen porque no hay en ese contexto, no se posiciona en ese contexto como una dirección de movilización que necesita hoy el pueblo trabajador para enfrentar este genocidio. Igualmente no es exclusivo de Argentina, pues los países a nivel internacional, imperialistas y no imperialistas, también han callado la boca frente a este genocidio. Y en algunos casos, como dijo Emiliano, en donde tuvieron incluso la facha de la Meloni que salir a decir, bueno, voy a sacar un barco, un buque para acompañar, lo hizo a fuerza de grandes huelgas y rebeliones en su propio país. Sé que claramente no está en manos de los gobiernos, ni de las burguesías nacionales, ni de las fuerzas políticas patronales que se han alineado por acción u omisión detrás del imperialismo para terminar con este genocidio, sino de la irrupción
y de la organización popular. Seguiremos en la lucha. Bueno, yo voy a ser extremadamente breve. Primero porque ya está todo dicho. Son las 9 y ya. No hay apuro, tenemos que ir. vos tenés 40 minutos. Muy agradecido por que me hayan invitado a esta actividad, que es muy buena. Bueno, la cátedra de Carlos y la institución se presta también para desarrollar estos debates en general. Se ha dicho mucho ya en la mesa. Yo de verdad voy a ser extremadamente breve porque me parece importante destacar esto, que después de dos años el Estado más armado de todo el mundo no ha podido derrotar a la resistencia del pueblo palestino. Es un hecho y ha forzado incluso esta negociación y este acuerdo precario de alto al fuego. Y eso tiene que ver por la tenacidad del pueblo palestino en la resistencia, pero también por la fuerte solidaridad internacional desarrollada en todo el mundo, porque las movilizaciones por Palestina han sido masivas, fenomenales. El caso de la flotilla que nombraba Emiliano y Cintia es como que ha hecho mucho más la flotilla esa que cualquier gobierno de cualquier país en todo el mundo por la causa de Palestina. Y que una flotilla armada y organizada por organizaciones populares para llevar una... No, ni los tratados internacionales, el papel mojado al lado de lo que hacen las organizaciones populares para ayudar al pueblo palestino. Entonces, que después de 22 meses no hayan podido derrotar a la resistencia palestina tiene que ver con esta solidaridad con las movilizaciones en Inglaterra, en Francia, la huelga en Italia, las huelgas en Italia, la huelga en Grecia, las movilizaciones en todo el mundo. Esto es muy importante porque las movilizaciones se hacen a pesar de las diligencias políticas de esos países. Lo que señalaba Cintia con lo que terminó su intervención me parece el eje que tenemos que tomar nosotros como trabajadores, como luchadores, como activistas para desarrollarlo. Por ejemplo, tomando los casos de Italia y Grecia, me parece que son de los más gráficos porque vemos gráficamente cómo la solidaridad con el pueblo palestino para que triunfe en su lucha depende de la movilización de los trabajadores en los países. En Grecia paralizaron los puertos para que no vayan las armas a Israel. En Italia, 2 jornadas de huelga muy importantes que después las declaraciones de la huelga promovida por los sindicatos nacionales sindicales y por los trabajadores, ha mostrado la intervención de los trabajadores en la solidaridad del pueblo palestino. Y muy importante porque no solamente en el repudio al genocidio, en la denuncia al genocidio, sino que también en las manifestaciones, particularmente en Italia, se destacaba los métodos de la defensa del pueblo palestino. Esto que dice Cintia, que no podemos omitirlo y no podemos hacer caso omiso de decir que estoy en contra del genocidio en términos abstractos, pues para estar en contra del genocidio lo tenés que enfrentar y lo tenés que enfrentar con la lucha, si no es una abstracción y no estás en contra del genocidio. Entonces, y eso estaba destacado en los planteos hechos en las huelgas y en las movilizaciones en Italia. Esto es muy importante y en Argentina también se desarrolla. Y es importante entender que se desarrolla a pesar de las diligencias políticas, se desarrolla con las armas que como activistas, como organizaciones populares podemos desarrollar. Hay todo un comité de defensa y de solidaridad con el pueblo palestino, con distintas campañas que se desarrollan en todo el país y que justamente apoyan y promueven la movilización de los trabajadores y del activismo en Argentina para defender la causa del pueblo palestino. Y en el hecho de entender que los trabajadores, la solidaridad de los trabajadores, la movilización de los trabajadores en el mundo es la condición indispensable para apoyar la causa del pueblo palestino, para enfrentar el genocidio, para derrotar el genocidio del Estado de Israel, es muy importante que entendamos cuál es el rol nuestro como trabajadores y el rol de los sindicatos. Porque
No es casual que toda la dirigencia política, como dijo Cintia, no se pronuncia contra el genocidio, no lo denuncia, no organiza enfrentarlo, y a la par de eso, la burocracia de los sindicatos tampoco promueven la intervención de los trabajadores para que se desarrolle la lucha por la defensa del pueblo palestino y la solidaridad internacional de los trabajadores. Eso lo vemos muy claramente. Y en eso tenemos tareas que son muy concretas. Emiliano se preguntaba cómo es la humanidad que mira un genocidio por la tele, pero uno ve que los pueblos intervienen y lo que importa también es ver la dirección de esos pueblos. Si están en otro lado, el pueblo interviene a pesar de esas direcciones. Entonces, hay que reivindicar doblemente la intervención de esos pueblos que intervienen y luchan contra ese genocidio. Doblemente hay que reivindicarlo porque estamos superando a una dirección y en eso tenemos tareas muy concretas, porque nosotros tenemos que desarrollar esa lucha. Y la mayor lucha que nosotros como trabajadores en Argentina desarrollamos para apoyar al pueblo palestino está en la flotilla y está en los compañeros que fueron allá a apoyarla, pero también está en que nosotros tenemos que sacar de encima todas las trabas que están poniendo justamente que nosotros no podamos desarrollar esa lucha a fondo. Nos tenemos que sacar de encima a los gobiernos y a la dirigencia política que tenemos, que está con los genocidas y no está con los que luchamos contra el genocidio. Esa es la tarea que tenemos como trabajadores. Y tenemos una traba para eso en términos muy concretos. Yo vengo de un sindicato, nosotros ahora, por ejemplo, como delegación sindical, un pequeño sindicato, que es una delegación en Córdoba de los trabajadores docentes, ahora somos sede para la nacionalidad palestina. Que se quiera nacionalizar palestino, va a UPC, se anota y somos sede para la nacionalización. Una pequeña campaña dentro del Comité de Apoyo a la Solidaridad Palestina. Una pequeña delegación. En realidad lo que tenemos que desarrollar los sindicatos y los trabajadores es la lucha por la huelga general para sacarnos encima del gobierno de Milei, sacarnos encima toda la dirigencia política que nos revienta a los trabajadores y en el camino de reventar a los trabajadores defiende a los genocidas, defiende al Estado de Israel, hace negocio con el Estado de Israel, se banca que este gobierno, este país tenga vínculo con el Estado de Israel, como todos los otros, y nosotros como trabajadores tenemos que desarrollar esa lucha. Tenemos que desarrollar la lucha para recuperar nuestros sindicatos. Esa lucha de recuperar nuestros sindicatos, así lo estoy diciendo muy rápidamente, creo que voy a ser el más breve de todo, pero esa lucha es una lucha que impulsa justamente, va al hueso de nuestra tarea muy concreta para enfrentar a los gobiernos genocidas en el mundo y particularmente el gobierno de Israel. Recuperar nuestros sindicatos y desarrollar en ese camino una huelga general para sacarnos encima al gobierno que tenemos y a toda la dirigencia política que está con los genocidas y no con la lucha del pueblo palestino. Y esto es importante, y digo, reivindicar doblemente la intervención de los trabajadores en Argentina y en el mundo contra el genocidio, porque se lo aplasta. La lucha contra todos los crímenes de Israel, acá se la persigue como antisemita. Y eso, entonces, vos tenés que superar un montón de cuestiones, vos como trabajador tenés que superar un montón de cuestiones para poder movilizar contra los genocidas que están reventando un pueblo y masacrando un pueblo y haciéndolo desaparecer del mapa. Entonces doblemente voy a reivindicar todas las movilizaciones en Argentina y en el mundo, porque están superando todas las trabas que les pone su dirigencia política, su burocracia sindical y toda la propaganda internacional que dice que son terroristas y que el Estado de Israel es el que va a meter la paz en Palestina y tengo a los pueblos en todo el mundo movilizados. Entonces, humanidad hay de sobra. Lo que nos sobra y que como humanidad nos tenemos que sacar de encima son justamente a los gobiernos capitalistas en todo el mundo que defienden al genocidio, defienden al Estado de Israel. Así que bueno, es una tarea muy concreta que tenemos como trabajadores, recuperar nuestros sindicatos, preparar la huelga general y sacarnos de encima a este gobierno de mierda y pro-genocidio. Abrí un ratito. ¿Un ratito más? Sí. ¿Puedo leer un poema? ¿Puedo leer un poema? No, miren, porque estaba el otro día leyendo a un poeta norteamericano, Sam Hamill. Este tipo, en 2003, le llegó un correo electrónico que tenía un membrete de la Casa Blanca. Y venía firmado por la mujer de Bush. Y el tipo lo invitaban a un evento poético en la Casa Blanca y justo había estado viendo unos días antes San Jamil que
estaba a punto de bombardear Irak, Bush, entonces mandó a la mierda a Laura Bush y a todo el mundo y escribió un poema que se llama Un canto pisano, es muy largo y es una reivindicación de Ezra Pound como poeta, pero tiene un fragmento que va a dar pie a la lectura de otro poema que les quiero leer. Pero acá bueno, dice: bombardeando la cuna de la civilización, este presidente sonríe con un hilo de complicidad, diciendo que la palabra española arbusto se traduce al inglés como bush. Esto se considera humor, quizá en algunas partes de Texas, supongo. Petróleo y sangre también desde la cuna, amacándose salvajemente. Hombre de qué Dios, qué destructor. No rendiré mi constitución. Madison defendió algo, un poco de dignidad, un poco de justicia, el derecho a leer y hablar en paz, seguir los romances que ellos los árabes nos legaron, y la rima también de la cultura árabe y la sagrada caligrafía del Aleph, mezclada en la Provenza, en el francés de italiano. Languedoc transformó para siempre la poesía occidental. Todo aquello nacido entre el Tigres y el Éufrates, la cuna bombardeada por el arbusto. No arrojes bombas sobre un pueblo cuya poesía no has leído. Y si tu canto no es por lo menos tan bello como el silencio, no abras la boca. Bueno, y el poema pisano sigue, pero me llamó la atención eso, no arrojes bombas sobre un pueblo cuya poesía no has leído. Y después me acordaba, hay una cineasta de Cisjordania, que es poeta también, que se llama Anne-Marie Hassir, es una poeta palestina, y de esta les quería leer un poema porque se llama Cambiando Nombres. Hay algunas palabras que por ahí me va a costar pronunciar, pero es como van cambiando de nombres los lugares porque los va ocupando otra gente. Y dejan de ser ya el lugar que uno conocía. Cambiando nombres. Por la noche sueñan en camas que no les pertenecen, en casas construidas por fantasmas, en aldeas triunfantes que han marcado la extinción de otros. Beit Librin se convierte en Beit Gubrin. Salamá desaparece. Muchachas patinan en un suburbio de Tel Aviv. Un Khalid sepultada en Netanyahu. Un hombre extiende una sombrilla en la playa. Las tierras de Gizarya se convierten en Sedot Yam, la mezquita de la aldea reconvertida en bar para otros. Quedan 3 casas, 2 santuarios y una escuela. Permanecen cubiertos de cactus, malezas, una historia que claman no saber. Sueñan en este país en verano, en la canción El espíritu de la tierra. Por la noche escuchan. Luego de que los autos dejen de pasar corriendo, las voces de los vecinos se han retirado. Y es menos frecuente el chirrido de los buses y camiones de basura. Silencio. Un zumbido silencioso, implacable, constante. Un insomne se agita. El viento araña las ventanas de abajo. El suelo parece levantar un silencio audible que invade ensordecedor. Este es el sonido de Bir Salim, Al-Mukhalisin, Saidun, de pueblos borrados, enterrados en piedras y recuerdos, de niños que se despiertan en la noche. Eligen una noche tan oscura. La línea entre la orilla y la tierra es indiscernible. Las olas infringen el círculo de la tierra como perros. Los hijos de Samra, Nimrin, Tabsur despiertan a los demás. Ellos mantienen el fuego, comen nubes negras, lloran un trueno. Una carta llega. Cuidado con la ira de los niños no nacidos en Palestina. De noche otros sueñan, con patines en la puerta de casa esperando por mañana, ya dispuesta una mesa para desayunar. Y bajo las tablas del suelo, en la oscuridad, los niños se levantan. ¿Saben esto? Agudís es solo Agudís. Bueno, y ahí te Tenemos 20 minutos para un debate, para un cierre muy cortito, para el que quiera, y que le interese hacer alguna pregunta, algún comentario, una intervención. Yo me quedaba con la
ahí con la tarea que nos proponía acá el compañero, que también en un contexto tan complejo en el que estamos, ¿no? Que nos genera mucha impotencia. Por ahí informarnos es importante y sobre todo sobre Palestina en este caso, porque también le conocemos bastante, ¿no es cierto? Por ahí no todos podemos hablar del tema. Es complejo, ¿no es cierto? Poder entender todo lo que significa por ahí, ¿no? Lo que está sucediendo, aconteciendo allí. No dejo de pensar en nosotros, pensar en el pueblo mapuche en este caso, que también está muy demonizado, digamos, por el Estado, también el genocidio, ¿no es cierto?, permanente en distintas regiones, incluso, ¿no es cierto?, en este momento, y que a la vez no tenemos mucha acción, digamos, mucha posibilidad de accionar. Se me ocurre por ahí quedarnos con algunas palabras de unos compañeros también que proponían que son momentos para fortalecernos de forma interna, ¿no es cierto? No quedarnos como inaccionados, digo, no totalmente, sino son momentos justamente para crear espacios de diálogo, de intercambio, de poder fortalecernos para que cuando haya un momento en que podamos salir a expresarnos y demás, haya espacios, lo hagamos, digamos, estando también bien informados, en este caso, ¿no? Sabiendo de qué cosa estamos acompañando. Por eso me parece valioso este espacio. Nos ponemos un poco a la realidad. Así que bueno, agradecerles por la presencia y bueno, seguir buscando este tipo de encuentros, ¿no? Que un día que estamos justo casi con el 10 y bueno, estamos ahí todos con consignas y demás y nos cuesta más que en otro momento del año. Pero siempre hay que hacerse estos espacios, porque de lo contrario nos quedamos solo con el contenido también, ¿no? Y si bien los contenidos son importantes, estas cuestiones son más importantes aún, que hacen la vida humana. Muy bien, sí, está bueno eso como tarea para que pensemos cosas para adelante. Estamos acá, todos, alumnos, profes, todo el mundo puede pensar y decir, che, hagamos tal cosa y lo organizamos, me parece bien. El Mateo, Yo me quedé pensando Mariano. cuando el video dice cómo se levanta un niño palestino tras los bombardeos. Y obviamente después de llorar y todo eso, yo pienso en dos posibilidades: o un desplazamiento forzado o levantarse en armas para combatir el estado genocida. Y también esa idea de los dos estados es descontextualizar y despolitizar la historia, porque si nosotros tenemos en cuenta la historia de la intervención imperialista en el territorio, después de pensar o tratar de imaginarnos en ese niño, cómo ese niño después va a tolerar la creación de los dos estados. Bien, muy bien. No, pero a mí siempre me resuena Vamos. el poema de Brecht, que no me importaba cuando vinieron por los negros. Creo que mucha gente no se da cuenta, y por la distancia geográfica, Palestina es Palestina. Y sin embargo, esto que estaban hablando ustedes, todas estas negociaciones de nuestros dirigentes, la tenemos más cerca de lo que pensamos, o que no pensamos. Siempre cuando hay un problema que creemos que es ajeno, me resuena ese poema donde uno mira para otro lado y no se preocupa. Y creo que esto es un puntito en Córdoba, pero que mucha gente ni se entera, que ha habido marchas, que hay movilizaciones, y pues bueno, también entre lo cotidiano de cada quien, cuidando su vecino, cuidando su trabajo, cuidando su rancito, pasa desapercibido, y hoy en este mundo globalizado no estamos tan lejos. Ariel. Recuerdo cuando tuve la clase de práctica docente 4 con el Polo, Diego Vega, perdón, hablamos de Palestina, pero también con el rol docente, diríamos, de hablar de esto también en las aulas con los estudiantes. El día de mañana que nos hacemos profe de historia, y nos dio toda una clase, diríamos, toda introductoria y todo sobre el tema de Palestina.
y cómo uno involucrarse después de ir al colegio, ¿no? El día de mañana que nosotros vamos a ser profe de historia, tener en cuenta que un genocidio, dárselo a los estudiantes, más allá de que no esté en el currículo, ¿no? Pero hay que nombrarlo también, tan grave como fue, diríamos, el Holocausto, cuando vamos a la Segunda Guerra Mundial. Entonces, la verdad que como estudiantes nos acercó bastante el tema, porque es verdad que es un tema que no se habla. Y en las aulas, en Córdoba, estamos tan lejos por ahí, ¿no? Y como decían, por ahí es como una mala palabra, ¿no? De hablar, porque ya no más son el Estado terrorista, que jamás son terroristas, entonces, si vos empezás a hablar, como que ya te tiran hasta de terrorista por nombrar el genocidio, ¿no? En Palestina. Entonces me parece que es como bastante importante el rol docente el día de mañana y con nuestros estudiantes del secundario poder hablar de este tema y poder recalcar, digamos, que no estamos en un estado terrorista y demás. Entonces la verdad que me recordé mucho la clase que nos dio el profe de Vega, porque la verdad que es un tema que no se habla, realmente no se habla y es bastante triste. Por ahí uno ve muchos reels, por ahí pues, de las redes, de Instagram, de cualquier lado, como los niños de Palestina piden solamente tener vivos a su padre, a su madre, a su hermano, a su hermana, y como por ahí otros niños, no sé, piden tener un juguete o un videojuego, entonces como muy fuerte. La verdad que a mí me pone como bastante mal, más allá de que haya una distancia abismal, es como que... Viole. Hola, yo soy invitada a esta casa. No iba a hacer mi intervención, pero me parece interesante por dos cosas. Por un lado, yo fui profesora de biología, nada que ver con las ciencias, si se quiere, sociales y con la historia en cierto modo, pero sí me parece interesante pensarlo al contexto dentro de dos cuestiones. Primero, que los sujetos sociales a los que vamos a educar están inmersos en esta situación y uno como docente también tiene que plantear que la vida no es solamente lo que nosotros vemos y vivimos, sino que hay mucho más y que en ese mucho más es donde se van a desarrollar y tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de dar clases, por lo menos es lo que yo considero. Y por el otro lado, me parece interesante pensar en el genocidio en Palestina como un enclave específico del imperialismo en Medio Oriente, en un marco donde hay una guerra comercial instaurada entre China y Estados Unidos, que más allá de que se necesiten todo el tiempo económicamente, porque sus negocios están muy ligados, también en algún futuro puede escalar otras cosas. Entonces ese enclave ahí es específico, es necesario para avanzar en una conquista, si se quiere, de mercados que son más afines a China o a los ex estados de la Unión Ruso-Soviética Socialista que al imperialismo yanqui. Entonces me parece interesante también pensarlo desde ese punto, como una estrategia mundial en la que Estados Unidos pone sus palitos, incluso a través del Estado de Israel. Gracias, Violeta. ¿Qué más? Bueno, en mi caso, Colo. yo quería realmente felicitar porque sentí que hacía falta, quería escuchar personas hablando de este tema, me hacía falta porque uno por ahí en su casa con los compas se pone a ver cosas, y se pone a escuchar y maquinas de decir, pero ¿por qué? O sea, ¿qué pasa? ¿Por qué nadie habla? ¿Por qué nadie dice? ¿Por qué nadie hace? Como dice también el compa. Poder juntarnos de poder hablar de este tema, tirar ideas, proponer o poder analizar desde un punto ya sea histórico, ya sea actual, ya sea como de donde analizó también acá la compañera, político, lo que sea, acompaña, yo creo que también en un modo de ir concientizándonos a nosotros y el día de mañana más adelante también poder volcar ese conocimiento cuando nosotros somos docentes, o yo en mi caso sea docente ya más adelante, y poder sacar ese tabú de, por ejemplo, hablar de Hamas como algo terrorista también, que está tan instaurado, que por ejemplo yo con mi viejo
le trato de explicar y te miran con una cara, diciendo, pero si son protagonistas. Pero no, entendés, es difícil hacer entender quizá a un grupo, Claro, es como que cuesta, y bueno, hablar de esta forma es como quizá tener otras herramientas para poder entrarle. Así que bueno, les agradezco y los felicito realmente porque estuvo muy bueno conversar. Bueno, si no hay nadie más, si alguien más hay, corten. No, yo solamente una parte. Hay una peli del 2012 que es una película francesa que se llama El otro hijo, que es para pensar en la identidad. Son dos chicos nacidos en el mismo hospital, uno es israelí, el otro es palestino y son intercambiados. Hasta que la adolescencia... Hay apropiación de identidad. Hay un momento en que uno de ellos tiene una enfermedad genética y ahí se ve el cruce. Estaba en el archivo clínico que mandó el gobierno de Cristina hace un tiempo atrás, hace mucho tiempo, en el 2015, pero está en YouTube. Es una hermosa película para trabajar con los adolescentes el tema de la identidad, la apropiación y traer así el genocidio a las aulas. Fantástico. Es toda la robótica. Che, vamos a hacer una cosa, así cerramos, vamos a cerrar. Uno puede intervenir los cuatro en el orden que quieran, 3 minutos, 3, 4 minutos para decir alguna cosa de cierre que pueda servir, no más de eso, digo a todo el mundo. Y después el dueño de la cátedra cierra. Una cosita con lo que dijo el compañero Ariel, que es docente de Copérnico. Sí, es muy importante esto de trabajar en la escuela y esto, no solamente Modar y Vanina Biasi son los perseguidos, que son referentes del Frente de Izquierda, perseguidos por denunciar el genocidio en el país. Tenemos docentes en este país que son perseguidos, sumariados y estudiantes, pero el docente sumariado por su trabajo de comentar sobre el genocidio en la clase. Hay un docente de los que me acuerdo yo ahora, 3. Un docente en Corrientes, un docente en Capital Federal de Ademis. ¿Ese cómo se llama? Otero. Ese que es un compañero del PTS, que lo sumariaron por en un acto de pronunciarse en el acto del Día del Maestro, y después otra compañera, que ahora tampoco me acuerdo el nombre, que vino acá, que también es de Buenos Aires, de La Pampa, ¿cómo se llama? Bueno, pero la conocieron, el caso fue muy mediático, ya también, ella ya, como que la exoneraron, digamos, ya se fue resuelto el caso de ella, pero los otros dos no. Y esto es lo que sabemos, porque hay muchos otros casos de persecución y demás en las escuelas. Eso para que vean todo el peso del Estado contra un trabajador que se pronuncia contra el genocidio. Entonces, superar todo eso es para reivindicar. Entonces, y lo tenemos que reivindicar, sí. Miren, Carlito arma una cátedra abierta para que discutamos el tema. Y eso, claro, se ha visto mucho, yo he visto en las movilizaciones que se dan en Berlín o en Londres, que en Londres, por ejemplo, la gente que está pro Palestina han declarado, hay una organización que la han declarado terrorista. Entonces vos vas y te detienen, y en Berlín, que supuestamente los alemanes son, no sé, civilizados, dice la gente, y por ser de una forma a todo el mundo. O sea, no permiten, que a los niños que salen con una bandera los persiguen, no sé. Es muy loco lo que desata la cuestión de Palestina a nivel mundial, en la sociedad y en los gobiernos, no sé qué está desnudando. Sí, yo creo que una cuestión es el posicionamiento que podemos tomar, que también es un compromiso, una forma de acompañar, que no es tan simple, a veces no, y ustedes están diciendo, ¿no? Y más con el gobierno que estamos teniendo al frente hoy, ¿no? O sea, eso es lo que hace que también haya más persecución. Por eso el desafío, un gran desafío también posicionarnos. Es decir, no estar en gris,
cómodo, ¿sí? Yo hago un pequeño aporte a la cátedra, si pueden leer, hay un libro muy bueno, cortito, que vale la pena, de Lifo Berardi, que se llama Pensar después en casa, si lo pueden, es muy bueno. Y Berardi lo que propone es que la guerra moral ética de Israel ya está perdida, como pequeño dato para cerrar, que no es poco. Ahí el Más. sí, no, yo lo único que, para que lo pensemos, porque a mí lo que me cuesta mucho no es entender que la solidaridad, como dijo Franco, es la que movilizó la gente, y que acá, digamos, en Argentina, cuando logramos condenar a los genocidas, que decirlo con todas las palabras, más allá que hayamos institucionalizado esa lucha, fue gracias a la movilización y logramos que un papelito de la ONU funcionara, porque en realidad los papelitos de la ONU no funcionan en ningún lado. O sea, todos los genocidas se los condenó como derrotados. En el caso de Yugoslavia, en el caso de la Alemania nazi, el único país que yo tengo conciencia que haya condenado a esos genocidas, porque el pueblo se movilizó de Argentina. Y eso, y exactamente, a pesar de mi ley y todo. Y yo qué quiero decir con eso, que nosotros tenemos cierta altura moral frente a la derrota moral de Israel, como Estado sionista, y creo que el pueblo argentino sabe diferenciar entre resistencia y terrorismo, ¿no? Sabe diferenciar entre genocidio y lucha armada, por decir así. Cuando quisieron meter la teoría de los dos demonios en la cabeza, ¿no? Digo esto porque para no salvar a Hamas tampoco sus errores, porque todos tienen errores. Lo tuvieron todas las organizaciones en la década del 70, tuvieron aciertos, la resistencia también se equivocó. Tuvimos situaciones gravísimas con el tema de la resistencia también. Entonces, lo que tenemos que pensar es que nosotros tenemos mucho más herramientas como pueblo, mucho más saberes para poder enfrentar a los genocidas, que es el capitalismo mundial. Porque el genocidio es una herramienta del capitalismo. Y eso es lo que hay que poner sobre la mesa. Para que un grupo de privilegiados se quede con la plusvalía de los trabajadores, hay que matar a los trabajadores que se enfrentan a esa injusticia. Y cuando esos trabajadores toman conciencia de esa lucha, son asesinados sistemáticamente. Lo hicieron con todos los pueblos del mundo, sea en el nombre que sea. Entonces, primera cuestión. Después está la cuestión de la identidad. Y no es menor, porque la cuestión de la identidad tiene que ver con los modelos de vida frente al capitalismo. Los pueblos originarios piensan, con sus errores también, porque no es que no hubo crisis ecológica, pero son una alternativa al capitalismo en su forma de pensar el mundo. Y lo tienen los pueblos originarios de Argentina, de América Latina, del mundo entero, ¿no? Resistieron de lógicas deshumanizantes del capitalismo. Exactamente. Entonces, ¿yo qué quiero decir? Horizonte hay. Y cuando dice los sindicatos son una herramienta que en algunos casos funcionó, en otros no, porque los pueblos originarios, caso Bolivia, fueron como mucho más reticentes a los sindicatos, pero tenían sus AIDU, sus comunidades. Y lograron síntesis, como fue el proceso reciente boliviano, que ahora, lamentablemente, después del golpe de Estado de la derecha y la operación de la derecha, ha debilitado mucho a los pueblos originarios en Bolivia. Pero los sindicatos también son una experiencia de organización política. Hasta la Revolución Francesa está tomada de esos modos de entender el Estado de otro lugar frente al autoritarismo. Entonces, siempre los pueblos han construido alternativas. La identidad tiene que ver con construir alternativas frente a la dominación de unos pueblos. Colonialismo, imperialismo, capitalismo. Muy bien. Entonces, y quiero decir una cosa, y los derechos humanos, que ahora lo usaron mucho tiempo para bombardear países, el poema de Bush, recuerdo que fue el nombre de los derechos humanos que bombardearon. Los derechos humanos empiezan a ser una bandera de los pueblos y con esa bandera se fue a Gaza. No se fue solo por Gaza, eso sería leer la cosa de un error. Está bien, es cierto lo geopolítico. La flotilla fue a salvar a la humanidad, no a salvar a Gaza. Eso tenemos que tenerlo bien claro, ¿no? Y yo creo que esa flotilla me emocionó porque pienso que me voy a ir a decía, allí porque mi profe Tai Chi es muy amigo de la Cele, que estuvo ahí en la flota, fue a recibirlo al aeropuerto. Y creo que ese es el compromiso, mucho más importante que Gaza. La verdad lo digo.
El compromiso es con todos los niños del mundo. El compromiso es con los pueblos originarios, el compromiso es con los estudiantes, el compromiso es con que los sindicatos salgan a defender frente a esta reforma laboral, juntarse con los trabajadores, representar a esos trabajadores que votan a su verdugo, porque tienen un voto coercitivo, pero mostrar una alternativa. Y nosotros ahí le estamos fallando como humanidad, ante lo deshumanizante tenemos que mostrar humanidad. Eso es lo que digo, ¿no? Muy bien. Me quedo con esto último que dijo Emiliano. Yo creo que lo que está en juego en Gaza es la defensa de la humanidad. Yo estoy de acuerdo con eso. Y no solamente por la defensa de lo humano, ¿está bien? Sino porque por todo lo que se está jugando ahí. Hay algo que aportó Viole, que me parece muy interesante, que Gaza no es solo Gaza, sino que hay un montón de intereses que se están jugando ahí en un escenario guerrerista que apunta a escalar una tercera guerra mundial. Entonces, si los pueblos no nos podemos unificar y levantar frente a un genocidio que estamos viendo en vivo, si no podemos entender que detrás de ese genocidio no solamente hay un exterminio étnico del pueblo palestino, sino el exterminio de la humanidad y el avance de una política capitalista, imperialista, deshumanizante, en función de intereses totalmente ajenos a los trabajadores, a los sectores populares, a los pueblos originarios, bueno, tenemos un problema. Entonces yo entiendo que lo que está en juego en Gaza es la defensa de la humanidad, y lo que está en juego en Gaza es la posibilidad de armar a un pueblo y una rebelión a nivel internacional, construyendo nuestras huelgas obreras, nuestras huelgas populares en cada uno de nuestros países, de nuestras provincias, porque esa es la mejor forma que entiendo que podemos impulsar desde Córdoba, Argentina, la defensa de Gaza, para oponernos a lo que nos quieren arrastrar los imperialismos norteamericanos, europeos, pero también el BRIC, porque Rusia, Brasil, China están mirando para otro lado. Y en esto todos cerraron fila. Entonces Gaza es los intereses de la humanidad, del pueblo explotado, del pueblo trabajador, versus el imperialismo que se debate por una nueva reconfiguración del mundo, y como nos ha mostrado la historia, cuando no les alcanza con la guerra comercial, lo hacen con la destrucción. Y no se destruyen ellos, nos destruyen nosotros. Así que bueno, creo que tenemos una gran tarea por delante, que es seguir movilizando y construyendo la huelga por Gaza. Bueno, muy bien. Un par de cositas nomás que me quedaron. Primero tengo que hacer una crítica, no tengo ninguna alternativa. Yo pensé Capital no es un sindicato chiquito. Sí, eso también. Con 40.000 docentes. No, está muy bien que diga sindicato chiquito, pero y pronto va a ser de 80.000 el sindicato que dirige a los trabajadores. Bueno, miren, un par de cosas. Primero, muchas gracias por estar, muchas gracias por que son 2 horas, muchas gracias por el frío, y me parece que gracias a Nica de vuelta porque podemos hacer esto en estos términos como queríamos hacerlo, no como una actividad individual, sino como una actividad institucional. Y en segundo lugar hay un par de cosas que se dijeron acá que me parece que son muy importantes. Una aclaración muy pequeña. No hay Estado palestino, ¿está bien? O sea, hay un planteo del reconocimiento del Estado palestino, pero hay una autoridad nacional palestina que no ha construido un Estado palestino, y por supuesto se reivindica absolutamente la cuestión de la inexistencia de 2 estados como un elemento que me parece que importa. La segunda cuestión tiene que ver con Hamas, ¿sí? Hamas es una organización que atrasa, no solo porque tiene métodos terroristas, atrasa, sino que atrasa porque tiene un planteo milenarista, fundamentalista, islámico, pero es la dirección del pueblo palestino en la lucha. Nosotros no estamos discutiendo ni estamos planteando que jamás tenga o no errores, que haya sido parte o no haya sido parte. Nosotros decimos que el pueblo palestino está en la lucha y su dirección es Hamas, y nosotros respetamos eso. No es un voto a Hamas, ¿está bien? Pero tampoco es decir, oh, no, porque son terroristas, no existe eso, digamos. Y la última cosa que me parece que es importante remarcar, que acá apareció, es que hay el capitalismo, las tendencias destructivas del imperialismo
la involución política de la humanidad es el fuego y la combustión de la rebelión popular. Y eso está demostrado históricamente. O sea, nosotros vamos a una rebelión popular no porque tengamos los mejores cuadros para mostrar que eso es lo que hay que hacer. Vamos a una rebelión popular porque las condiciones del aumento de la explotación de las masas populares, de los campesinos, de los obreros, de la juventud, nos lleva a un proceso de rebelión popular. Es un elemento claro y es un elemento que no tiene objeción. No tiene objeción en el mundo. Históricamente ha sido así. Y va a seguir siendo así. Eso es un elemento claro. Vamos a una elección extorsionados, evidentemente, porque un trabajador no se va a enfrentar a Trump. El movimiento obrero argentino sí se va a enfrentar a Trump. Se va extorsionado. Y dice, no quiero el dólar de 4.000. Este es un hijo de puta, pero si yo no le pongo el voto, mañana se me va a entrar a 4.000 y a mí se me va a volver el salario 60%. Sin embargo, el dólar hoy está a 1.500 y pico, se va a la mierda. Quiero decir, cada vez tienen menos tiempo. Entonces, el problema no es la rebelión popular. El problema es cómo salimos de la rebelión popular, hacia dónde vamos después de la rebelión popular. Entonces, nosotros discutir Palestina y plantear el apoyo al pueblo palestino, discutir los pueblos originarios y discutir el problema de los trabajadores de todo tipo y construir en función de eso agrupaciones, organizaciones, colectivos que preparen la dirección de ese proceso de rebelión popular. La rebelión popular no va a depender de que alguien lo diga, las masas no se mueven en ningún lado del mundo porque haya fuertes organizaciones, porque haya grandes dirigentes, se mueven porque hay un impulso que los convierte en un elemento consciente de masas. El problema es a dónde vamos a partir de ahí. Por eso es importante agitar en esos términos, incluso en los momentos en los que parece que está todo mal. No, es un laboratorio esto. Eso es un sindicato recuperador, ese vuelve ese capital. Eso es el trabajo cotidiano de lo más chico en organizar una escuela. Un portero, no importa, en donde nosotros organizamos y trabajamos en función de un planteo. Y el planteo que trabajamos es así, bueno, ¿cómo nos organizamos para esto? Ese es el elemento del sindicato, y donde no hay un sindicato es una agrupación. Ese es el elemento que permite la organización. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ayudar a la causa palestina cuando lo echemos a Milei. Y la gente ya sabía echarlo a Milei. No les quepa duda. El grabado se queda. Va a salir a echarlo a Milei. El problema es que viene. ¿Cómo nos organizamos para echarlo a Milei? Significa una gran asamblea, un gran congreso de los trabajadores, la juventud y el pueblo que decide cómo seguir adelante. Muchas gracias a todos.